Muy buenas tardes ya a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que me es muy grato darles la bienvenida a la presentación del informe sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, la cual se realiza, por supuesto, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora el día de mañana, 30 de marzo. No voy a acaparar mucho el micrófono porque pues nuestra presidenta va a dar como el contexto general y los resultados en específico y después también el resto de las personas ponentes que nos acompañan el día de hoy. Pero nada más quiero comenzar compartiendo que este informe es, por supuesto, el resultado de la encuesta sobre la situación de derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, que con muchísimo gusto el COPRED lanzó en septiembre del año pasado en colaboración con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Hogar Justo Hogar, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Y pues bueno, el día de hoy están las personas titulares de cada una de estos organismos y dependencias el día de hoy con nosotros y pues bueno, también está el director general de Trabajo y Fomento al Empleo de la STIFE. No obstante, nada más también quiero agregar que el informe no solo presenta los resultados de esta encuesta que les acabo de mencionar, sino que también da cuenta de un pequeño análisis de la actual legislación vigente en la materia, el acceso a programas sociales de las personas trabajadoras del hogar en nuestra ciudad y formula, por supuesto, recomendaciones que pretenden ser de utilidad para los pasos institucionales a seguir frente a la entrada en vigor del convenio 189 en julio, que como bien sabemos se ratificó por el Estado mexicano el año pasado, y pues bueno, es importante su debido cumplimiento. Bueno, por supuesto, las y los invitamos a consultarlo en nuestra página, que ya va a estar, se va a subir en nuestra página terminando el evento y también va a estar en la página del resto de los entes co-convocantes. Y nada más para que tengan acceso directo, pues en unos momentos se les podrá compartir la liga correspondiente en el chat. Pero bueno, después de esta breve introducción, me gustaría cederle la palabra a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, quien nos dará una presentación general sobre los resultados más relevantes de la encuesta, así como las recomendaciones formuladas en el informe. Adelante, Gera. Muchas gracias, Adri. Pues me da muchísimo gusto estar en la tarde de hoy con todas las personas que me acompañan, Marcelina, Marcela, Laura, Pedro Américo, Paul. Y por supuesto, quiero darle las gracias y sobre todo felicitar a Adriana Aguilera y a su equipo, a Dulce sobre todo, por la elaboración de este diagnóstico. La verdad es que ha sido un trabajo fundamental, un trabajo en equipo que se ha realizado con todas las instancias que ya mencionó Adriana y que creo que nos da un piso fundamental como diagnóstico sobre cómo nos encontramos en este momento en la Ciudad de México con respecto al trabajo del hogar remunerado. Estoy poniendo ahorita aquí una presentación para, pues justo, presentar algunos de los resultados, porque la verdad es que una encuesta que nos da muchísima información y que yo creo que, bueno, pues teniendo datos y sobre todo datos de dónde partimos con la entrada en vigor de este convenio 189, pues justo podremos partir para hacer evaluaciones constantes sobre cómo vamos. Como todos y todas saben, el año antepasado se realizó una reforma fundamental a la Ley Federal del Trabajo para incluir el trabajo del hogar remunerado, digamos, dentro de, pues, el capítulo de derechos, me atrevo a decirlo así, yo sé que no es técnicamente correcto, pero lo estoy diciendo a propósito porque ciertamente el trabajo del hogar no estaba regulado como los demás trabajos y se establecían jornadas mucho más largas y otro tipo de cuestiones que pues no eran compatibles con el respeto a los derechos de las y los trabajadores en general y con el reconocimiento de un trabajo digno.
Además de esa reforma, hubo también una decisión de la Suprema Corte de Justicia que estableció y dio pie al programa piloto de registro de las personas o inscripción de las personas en el IMSS, lo cual también fue un cambio fundamental. Y pues la entrada en vigor del convenio 189 el próximo año, gracias a la ratificación por parte del Senado mexicano, después de muchos años de estar presionando esto, pues tenemos ya un piso muy importante legal para la garantía y la eficacia de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Entonces, nuestra idea fue justamente hacer este diagnóstico, hacer esta encuesta para saber de qué piso partíamos. Ciertamente, muchos de los datos que vamos a ver ahora, que obtuvimos de esta encuesta, pues no son nuevos, digamos, ya los intuíamos, pero justamente esto es importante decirlo, no podemos partir de la intuición, tenemos que partir realmente de la información y de los datos duros a partir de una encuesta en donde hayan participado directamente las personas trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, pues voy a pasar rápidamente a dar algunos de los resultados. Como ya dijo Adriana, pueden consultar este diagnóstico en nuestra página web, estará subiéndose ya en unos momentos. Y además este documento, pues yo también quiero hacer un reconocimiento al equipo de Adriana porque no solamente contiene la encuesta, sino también hace un análisis y un estudio previo sobre la cuestión de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar desde la perspectiva de la no discriminación e interseccionalidad. Entonces es un documento muy, muy bueno y muy interesante. Lo primero es que respondieron 428 personas que sí han realizado o realizan trabajo del hogar en la Ciudad de México y de las cuales el 97% de las que respondieron son mujeres y solo el 2.8 fueron hombres y el 0.2%, es decir, una persona prefirió no responder. Esto es importante porque, bueno, pues nos confirma los datos que ya conocíamos con respecto a la composición de quienes realizan el trabajo remunerado y evidentemente esto tiene que ver con la división sexual del trabajo. El 99.7% de las personas trabajadoras del hogar son mexicanas y el 62.15% de las personas trabajadoras del hogar nacieron en la Ciudad de México. El 43.7% se identifica como persona mestiza. Cerca del 45% de las personas encuestadas empezaron a realizar trabajo del hogar siendo menores de 20 años. Y esto es algo muy importante para justamente, bueno, pues recalcar que todavía tenemos en algunos casos menores de edad que están realizando este trabajo y esto fue algo que justamente se modificó en la Ley Federal del Trabajo. Con respecto al derecho a la salud y la COVID, esto fue un módulo que nos pareció fundamental debido a que, bueno, pues la idea primero era partir, digamos, de, del propio convenio 189, pero consideramos muy importante que si ya estábamos, digamos, teniendo la atención de las personas que iban a responder la encuesta, por cierto, olvidé decir al principio, pero es muy importante agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para realizar la encuesta, para contestarnos todas estas preguntas. Era una encuesta bastante larga, pero era fundamental conocer no solamente el acceso a derechos, la garantía de derechos, la percepción de derechos, sino también el tema de la COVID. Y en este sentido, los datos que obtuvimos tienen que ver con, por supuesto, el acceso a servicios de salud y o atención médica, en donde, bueno, pues vemos que el 85.7% no tienen cubierto el acceso a la salud por parte de sus empleadores o empleadoras y solamente el 14.3% cubren el acceso a la salud. Asimismo, el 85.7% de las personas trabajadoras del hogar no tienen acceso a servicios de salud y o atención médica. Y en el contexto de la COVID, el 25.9% fueron despedidas a causa de la pandemia. Y esto es algo muy importante que ya habíamos platicado tanto con Marcelina como con Marcela en el informe de impactos diferenciados en los conversatorios que tuvimos con respecto a que muchas trabajadoras del hogar fueron o despedidas a causa de la pandemia o descansadas, y lo pongo entre comillas, porque eso pues no es una figura, digamos, legal. 33.9% fueron descansadas sin goce de sueldo, 12.1% se les descansó pero se les redujo el sueldo y solo al 6.5% se les siguió pagando independientemente de que no fueran
a trabajar. Esto es algo muy importante de mencionar y de destacar porque me parece que una gran conclusión de esta encuesta es que todavía no se entiende que el trabajo del hogar remunerado es un trabajo y no un favor que se hace, no es una buena onda de los empleadores y de las empleadoras para con las personas que realizan el trabajo. Existen obligaciones, existen derechos y se le tiene que respetar como a cualquier otro trabajador o trabajadora. Y la COVID no fue la excepción, digamos, en cuanto a que si no se podía continuar realizando el trabajo y por la naturaleza misma del trabajo no podía realizarse de manera remota, además de atender a las condiciones de precariedad que muchas de las trabajadoras del hogar viven, bueno, pues me parece que lo justo, lo humano, lo digno hubiera sido el descanso con salario íntegro y descanso me refiero, bueno, pues evidentemente para proteger tanto a la trabajadora como a la familia con la que trabaja, porque bueno, pues sabemos que en la COVID nos tenemos que proteger de ida y vuelta, por así decirlo. Con respecto a el tema de la modalidad del trabajo, pues vemos que en promedio las personas trabajadoras del hogar trabajan 7.1 horas al día. Esto es una jornada, digamos, normal de 7, 8 horas. El salario, bueno, pues aquí sí vemos que hay un tema de que el ingreso promedio total de las personas trabajadoras del hogar fue de 3,121.65 pesos mexicanos mensuales, lo que se encuentra por debajo del salario mínimo del 2020. Y esto es importante mencionarlo porque me imagino que Marcelina se referirá a ello más adelante. Hubo aquí un tema con respecto a que se estableció el salario, se reconoció, digamos, el trabajo del hogar para el establecimiento de los salarios, pero este salario quedó por debajo de lo que ya venían exigiendo desde las organizaciones y particularmente desde el sindicato. Del trabajo del hogar que realizan las 428 personas encuestadas, dependen 893 personas aproximadamente y el 41.1% de las personas que realizan trabajo del hogar realizan también tareas de cuidado. Voy a pasar a la que sigue. Aquí tenemos datos muy importantes que seguramente también la secretaria de la CEPI se va a referir y tiene que ver con comunidades indígenas y barrios originarios residentes en la Ciudad de México. El 18.2% de las personas encuestadas pertenece o se identifica con algún pueblo o comunidad indígena y todas ellas son mujeres. El 8.4% del total de las encuestadas hablan de alguna de las 68 lenguas indígenas de las que se tienen registro en la Ciudad de México. Las tres más habladas fueron el mazateco, el náhuatl y el mixteco. El 60% de las trabajadoras del hogar que pertenecen o se identifican con algún pueblo o comunidad indígena gana menos de un salario mínimo o un salario mínimo. Aquí vemos un sesgo muy importante con respecto al respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar con respecto a su pertenencia a algún pueblo o comunidad indígena. Con respecto a los derechos laborales, tenemos que solo el 6.5% de los y las encuestadas han sido contratadas mediante un contrato escrito. El 52% de las personas no tiene ninguna prestación establecida por la ley. El 4.9% fueron despedidas u obligadas a renunciar por estar embarazadas. El 21.3% no conoce el convenio 189. El 14.3% de las personas encuestadas forman parte de algún sindicato. Al 90.7% de las personas encuestadas no se les ha consultado sobre sus derechos y solamente al 21% se les ha informado sobre cuáles son sus derechos. Esto es algo que me referí yo hace un momento y quiero volver a recalcar y tiene que ver justamente con el no entender que estamos ante un trabajo como tal, regulado por la Ley Federal del Trabajo y regulado de acuerdo con los principios que establecen o fundamentan los derechos y obligaciones de trabajadores, trabajadoras y empleadores y empleadoras. Y en ese sentido tiene que ser respetado. Días de descanso, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, el salario. Hay un dato por acá
que no ponemos en la presentación, pero que quiero destacar y que se refiere, por ejemplo, a que hay un porcentaje de personas que contestan que todavía se les paga en especie. Esto es, que no reciben su salario en dinero, sino que se les paga con ropa o con muebles o con algún otro tipo de bienes, lo cual no puede ser porque justamente, insisto, no es hacerle un favor a la persona que realiza el trabajo del hogar remunerado. Ella o él está trabajando y en este sentido se tiene que entender la relación laboral. Con respecto a las condiciones de trabajo, el 50% considera que sus condiciones son dignas. Sin embargo, el 27.1% dice que algunas veces, el 16.8% que podrían mejorar estas condiciones y el 7% dice que no son dignas. El 57 personas no reciben alimentos de buena calidad y 70 personas, discúlpenme, 70 personas en algunas ocasiones reciben este tipo de alimentos de buena calidad. Las personas encuestadas señalaron que para garantizar su trabajo y que éste sea digno requieren servicios de salud, acceso a pensión por jubilación, ahorro en el futuro, apoyo económico a transporte, capacitación, apoyo para guarderías y algunas personas contestaron algunos otros. Aquí, con respecto a la discriminación, nos parece que esta es una de las láminas, digamos, que al COPRED nos interesa mucho porque justamente es con lo que trabajamos de manera más directa. Y aquí destaco que el 31.8% de las personas encuestadas consideran que han sido discriminadas por algún motivo en su trabajo. Y los tres motivos principales o más frecuentes fueron, en primer lugar, por su condición económica, en segundo, por su apariencia física y en tercero, por su condición social. Aquí vemos presente, por supuesto, la cuestión relacionada con el racismo, con la porofobia y con el clasismo en esta Ciudad de México, lo cual pues no solamente nos ocupa, digamos, sino que tenemos con estos datos un compromiso por parte del Consejo que para realizar acciones, digamos, primero para recibir denuncias y segundo para realizar estrategias de trabajo junto con otros entes del gobierno de la Ciudad de México para que esto no siga sucediendo. El 57% de las personas trabajadoras del hogar contestaron que sus derechos se respetan poco o nada. De las personas que consideran haber sido discriminadas, el 74.3% no hizo nada. Y esto justo me parece que es fundamental para realizar pues estrategias coordinadas junto con mis compañeras que me acompañan el día de hoy para acercar la información a las trabajadoras y los trabajadores del hogar para que sepan dónde pueden denunciar estas prácticas de discriminación que no son legales ni deben ser toleradas en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente el documento tiene alguna serie de recomendaciones y que tienen que ver con estos puntos que ponemos acá. Por ejemplo, la sensibilización, la implementación de campañas de sensibilización permanentes dirigidas tanto a las personas empleadoras, de las personas trabajadoras del hogar, como a las personas trabajadoras del hogar y a la población en general. El principio de consulta, que es fundamental, crear desde el gobierno de la Ciudad de México mecanismos periódicos de consulta. Por ejemplo, tenemos una mesa de trabajo del hogar que lidera la Secretaría del Trabajo aquí presente y donde participan distintos entes y organizaciones para poder generar, digamos, este principio de consulta y participación. Redes de apoyo institucional donde las personas trabajadoras del hogar, sobre todo para las personas trabajadoras migrantes, se puedan ser asistidas cuando lo requieran. El tema de educación, por ejemplo, también es fundamental establecer mecanismos específicos para que puedan seguir estudiando con horarios flexibles que les permitan seguir trabajando al mismo tiempo. Ya vimos además también que existe una enorme dependencia de sus familiares con respecto de sus ingresos, por lo tanto tiene que haber flexibilidad y compatibilidad entre ambos temas. La asistencia legal, aquí destacamos y seguramente mis compañeras hablarán de la aplicación digna que da asistencia legal a las trabajadoras del hogar para que puedan exigir sus derechos. Capacitación para el empleo, también aquí el ICAT, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que integra temas específicos para personas trabajadoras del hogar. También supongo que mi compañero de la STIFE hablará sobre ello. Salud,
Es muy importante la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al IMSS, al Seguro Social, y también que las personas empleadoras sepan que tienen la obligación de cubrir con los gastos médicos. La cuestión relacionada con la salud mental y estabilidad emocional tiene que ver con los programas de atención y acompañamiento psicológico que ya existen en algunos casos en el gobierno de la Ciudad de México, pero fortalecerlos y sobre todo allegar la información a las personas trabajadoras del hogar. Con respecto al acceso a la justicia, pues es muy importante difundir mediante campañas permanentes los mecanismos para el acceso a la justicia. Con respecto al salario justo, es muy importante reiterar la necesidad de que el salario establecido por la Comisión de Salarios debe ser mayor, ya que no corresponde a la realidad del trabajo del hogar. Y finalmente, el tema de COVID. Me parece fundamental, primero, que se acerque la información a las personas trabajadoras del hogar. Muchas veces ellas trabajan en los hogares de planta y no tienen acceso a la información sobre el tema de la COVID, cómo protegerse, cómo funciona, digamos, esta enfermedad con respecto a cómo puede una protegerse para no contagiarse, qué pasa si se contagia, cómo puede una contagiarse. Y esta es información que al final del día pues ha venido desarrollándose, digamos, a lo largo de este año y que es muy importante acercarla a las personas que realizan el trabajo del hogar en los hogares y sobre todo dar equipo de protección a las personas trabajadoras del hogar y sobre todo, y lo subrayo, cuando hay una persona enferma de COVID en un hogar, proteger a las personas que realizan el trabajo del hogar, sobre todo si es trabajo de cuidados, para que no exista un contagio. Y si existe un contagio, recordar que es muy importante también en este caso, procurar, digamos, garantizar el acceso a la salud, no procurar, sino garantizar el acceso a la salud, porque, bueno, pues es un deber de los y las empleadoras. Hasta aquí la presentación. Alguien preguntó qué es la aporofobia y es la fobia relacionada con la pobreza. Hasta aquí, bueno, pues algunos de los datos. Les invito a revisar el informe en nuestra página y dejo ya por aquí mi presentación porque me interesa mucho escuchar a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Muchas gracias. Al contrario, Gera, muchísimas gracias a ti. Como bien lo mencionaste, se acaban de presentar algunos de los datos que están en la encuesta, por eso reiteramos que puedan consultarla. También me gustaría recordar que esta encuesta estuvo disponible durante 2 meses, perdón. En la página web del COPRED también estuvo por vía telefónica, tanto en español como en 2 lenguas indígenas, que contamos con el apoyo de la CEPI para eso. Y también se tuvo por vía telefónica tanto teléfonos del Consejo como también teléfonos que nos proporcionó la CEPI por si alguna persona requería apoyo con el llenado en alguna de las lenguas indígenas existentes. También tanto la convocatoria como la encuesta misma también se tradujo en Mazahua y Mixe y también se realizaron videos promocionales en estas ambas lenguas, ¿no? O sea, creo que también es importante resaltarlo. Y pues bueno, se presentaron algunos de los datos, pero también para que consulten el informe, la encuesta está dividida, o más bien la presentación de resultados está dividida en los datos sociodemográficos que arrojó, el nivel de escolaridad, cómo están en torno al derecho a salud y también un apartado específico de COVID, cómo están las jornadas laborales, el tema o una mirada interseccional también para saber cómo está conformada las personas que realizan el trabajo del hogar remunerado y si alguno pertenece a algún grupo étnico, cómo están sus derechos laborales, los ingresos, las condiciones de trabajo en términos generales y cómo deberían de ser según el convenio 189. La discriminación y si conocen, o bueno, sobre el conocimiento y acercamiento que han tenido a los distintos mecanismos de procuración, acceso a la justicia y resolución de conflictos laborales que pudieran tener las personas trabajadoras del hogar. Y pues bueno, también se me había olvidado en la parte introductoria agradecer, por supuesto, muchísimo la interpretación de lengua de señas mexicana con la que nos están apoyando el día de hoy Mónica Ponce, la que está ahorita con nosotros, y también va a estar en unos momentos Alejandra Sánchez supliéndola. Entonces, muchísimas gracias por eso.
A continuación, le cedo la palabra al director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, quien nos va a hablar sobre la importancia del cumplimiento del convenio 189 a nivel local, porque como bien sabemos, pues es pues el gobierno federal quien ratifica y adopta este convenio, pero pues por supuesto los gobiernos locales pues también estamos obligados a alinearnos a lo que dictan estos convenios de la OIT. Adelante, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, gracias Adriana, gracias a todos y a todos que nos acompañan. Espero que Mónica y Alejandra consigan traducir mi portuñol, así que es un placer estar con ustedes y quisiera solo arrancar sin aburrirlos porque lo más importante es escuchar a los actores de cambio que son ustedes y a Copred, y por eso quisiera pero también reconocer que esta iniciativa es muy importante, ¿no? Y ese compromiso que el Consejo ha asumido es de fundamental relevancia para nosotros y claro, y por eso un abrazo y esas felicitaciones y reconocimiento a Geraldina González de la Vega, por supuesto a todo su equipo por todo ese esfuerzo que sin duda representa una contribución muy valiosa porque con eso vamos a conseguir a formalizar ese sector, vamos a poder también hacer con que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos que están ahí previstos en ese convenio 189. Por supuesto, un saludo a Paul, ¿no? Rodolfo, aquí representando a la Secretaría de Trabajo y Fomento y Empleo de la ciudad, a Laura, Aita, a Dewi Ruiz Mondragón, ¿no? También la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, muy importante porque ese sesgo que ese informe nos presenta, por supuesto, será elementos muy fuertes para que la Secretaría pueda también tener esa información necesaria para ese grupo. Y claro, a Marcela Azuela, directora de Hogar, Justo Hogar, que nos acompaña, siempre nos ha acompañado, y a Marcelina Bautista, fundadora, ¿no? Y directora del Centro de Apoyo y Capacitación que mencionó recién a Geraldina. Así que muchísimas gracias y claro, a todo el equipo de la OIT y de la oficina aquí en México que ha podido acompañar ese proceso tan importante. Y como saben ustedes, ¿no? Como oficina, yo voy a hablar, Adriana, prometo un poquito de ese convenio, pero más en particular quisiera decirles que como oficina, una oficina país de una organización, eso genera para nosotros ese proceso un hito muy especial. Como saben ustedes, eso quedó clarísimo, aunque la propia Geraldina mencionó que ya había una intuición de lo que se pasaba con ese sector, pero eso vale la pena informar que para cualquier proceso de diseño de políticas públicas es fundamental levantar información, generar evidencias cuantitativas y calitativas, ¿no? Por eso ese estudio genera elementos muy importantes porque concilia datos con ese muestreo bastante significativo porque no es menor entrevistar a 428 trabajadores del hogar. Eso fue un hito importante y fundamental. Y por eso quería reforzar y reconocer la importancia de ese estudio, ¿no? Porque lo que se presentó ahora, y que por supuesto los comentarios van a complementar, es un elemento fundamental para poder identificar y mejorar las condiciones de trabajo, especialmente para ese sector más vulnerable. Así que ese esfuerzo de Copred va a contribuir seguramente no solo para el cumplimiento del convenio 189 que México ratificó el año pasado, pero también otras normas y otros convenios, en particular uno sobre estadísticas, porque así que es, no sé si ustedes conocen, tenemos un montón de convenios, ya estamos en el 190, que es un tema que también se vincula a ese, que es sobre violencia y acoso sexual en el lugar de trabajo. Entonces, pero hay ese convenio que ese estudio está contribuyendo para el convenio 160 que México ratificó en 88. Entonces, ese estudio quisiera fortalecer a todo el equipo de Copred esa relevancia y trascendencia, ¿no? Como saben ustedes, el momento de cuando un país entrega en la OIT su compromiso internacional, nosotros llamamos eso de depósito. Cuando deposita ante la OIT ese documento de ratificación que se registra, es un momento en que se establece para todos los países
un proceso en que entre en vigor. Ese convenio ratificado ante la OIT, o sea, depositado ante la OIT el año pasado, va a entrar en vigor ahora en julio de este año. Entonces, pero lo que se hizo, eso va a hacer con que México se incorpore a los otros 31 países en todo el mundo que también que a la fecha han adoptado ese instrumento. Y de esos 31 países, 16 están aquí en las Américas. Así que para nosotros, lo que ese hito ha generado, y quisiera hacer hincapié y reforzar la importancia de todas las políticas que ya se han puesto en práctica, como por ejemplo el programa piloto del IMSS, que por supuesto ha sido una acción muy importante, ¿no? Y por supuesto ese eventual régimen obligatorio, son avances muy importantes. Pero sabemos, y ese estudio quedó muy claro con sus recomendaciones, que falta un gran camino por andar, ¿no? Porque como saben ustedes, el convenio 189 establece que todas las personas trabajadoras del hogar deberán primero gozar de condiciones no menos favorables que las otras y otros trabajadores en general. Y eso incluye, por supuesto, la existencia de contratos. Los 6% que mencionó ese informe es tremendo saber que solamente 6% de las entrevistadas tiene una estructura legal, un contrato que establece las condiciones de trabajo. Hay otro elemento que el convenio también establece, que es acceso a mecanismos de justicia laboral, que está también reforzado por ese informe, entre otros derechos laborales, que por supuesto necesitamos junto con eso establecer mecanismos de inspección laboral para ese sector. Y para eso tenemos un proyecto que ya estamos ahí avanzando con las agencias de Naciones Unidas, ONU Mujeres y FAO, que es un proyecto en conjunto bajo Naciones Unidas que es achicar las brechas. Y ahí estamos ahí tratando de buscar mecanismos que puedan facilitar y que puedan establecer un proceso de inspección laboral que pueda reflejar las necesidades y circunstancias de ese sector. Bueno, ¿cómo saben ustedes, no? Bueno, capaz que tenemos un cuadro muy específico aquí de la ciudad y podríamos intuir que los estados y otras entidades también sufren situaciones muy parejas. Quisiera solo mencionar algunos datos regionales, capaz muy cortito, y mundiales, porque por supuesto el sector de las trabajadoras del hogar fue la que más sufrió con la pandemia, ¿no? Y ustedes, muchos de ustedes pudieron acompañar que el año pasado, en mayo, y eso fue un reto de la oficina y de todas las oficinas de la OIT en varios países, tratar de acompañar lo que estaba sucediendo con varios sectores que sabíamos que estaban siendo impactados por la pandemia. Y el año pasado, en mayo, lanzamos ese informe que estimó que más o menos de las 67 millones de personas que se dedicaban a esa actividad, el 75% se encontraba en la informalidad. En América Latina se estimó entre 11 y 18 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 93% son mujeres, y coincide un poquito menos con los datos que ese informe lanzado ahora presentó. Pero sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio salarial de las personas ocupadas. En general, eso representa entre 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región. En nivel mundial, la proporción es muy parecida, muy similar. En América Latina, el 77,5% de las personas trabajadoras del hogar se encontraba en la informalidad, siendo el Caribe la área con la mayor tasa de informalidad, seguido por Centroamérica y los países andinos, y el Cono Sur, que tiene desde todas las Américas, excepto del norte, la región con la tasa más elevada de formalización para ese sector. No, eso demuestra por qué aquí en México también estamos tratando de colaborar y buscar experiencias en Cono Sur, en Uruguay, en Argentina, que sabemos, y en Chile, que hay iniciativas muy interesantes que podrán ser muy útiles para nuestra puesta en marcha de una política nacional. Bueno, como saben ustedes, esta alta exposición al trabajo precario se supone un alto riesgo de pérdidas de empleo, lo que se menciona en ese informe, o de ingreso. Y aún más en un contexto de pandemia. Eso está muy claro que eso pasó, y ni hablar del tema de indemnización por despidos.
Entonces, esos son temas súper importantes que sabemos que eso se genera bajo el sistema de la informalidad y por supuesto por no tener registros formales para que las trabajadoras tengan sus derechos mínimamente ahí planteados bajo un contrato, ¿no? Y claro, por supuesto, y eso quedó muy evidente, el de que existe un acceso muy limitado a prestaciones o subsidios temporales por desempleo. Entonces, ese es un tema que estamos tratando como oficina de poder avanzar, porque sabemos que aparte de todo esto, hay evidencias muy claras que esas trabajadoras que consiguieron conservar su empleo, se han encontrado con situaciones bastante difíciles, por ejemplo, situaciones de acoso, hostigamiento, sobrecarga de trabajo y encierro, porque muchas veces derivada a una presencia bastante más intensa de los miembros de la familia en el hogar a donde están trabajando. No, eso son todos elementos que estamos tratando de relevar también por una guía que nosotros lanzamos recién sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo y la COVID. Entonces, bueno, y para terminar, no quisiera aburrirles porque lo más importante es escuchar a las compañeras cómo están avanzando y su plan de trabajo, pero creo que tenemos retos y algunas oportunidades aquí en México para poder cumplir de manera ejemplar el convenio 189. Los retos, básicamente lo que queremos, y es un gran reto, no es menor, es asegurar que se cumpla el principio del convenio de trato no menos favorable que señala ese convenio. O sea, eso supone que las trabajadoras también tengan acceso al mismo conjunto de derechos y prestaciones que las demás categorías de trabajadores. Y eso, sí, y sobre eso quisiera mencionar es que ya estamos también en materia de vivienda, que sabemos que hay un déficit enorme de viviendas, estamos dentro de nuestro rol y compromiso aquí en México también de colaborar con Infonavit. Y hay otros fondos de vivienda que podremos también tratar de levantar. Eso es un elemento importante a tener en cuenta como reto. Hay también las condiciones de que pudiera asegurar, ¿cómo decir?, que puedan cubrir durante periodos que estén contratadas de gozar de cobertura de seguridad social. Necesitamos inclusive hacer que esas protecciones, esos mecanismos de protección social también sean mecanismos locales como federales, porque hay un tema de tránsito de trabajadoras por todas las entidades y entre locales es muy importante que estén contempladas esos otros mecanismos también. Es importante y no es menor, y ese es un reto muy claro para la OIT, es fortalecer e incrementar el ritmo de afiliación. Sabemos que hay un potencial de 44,000 trabajadoras a afiliarse. Este proyecto piloto con el IMSS ya conseguimos, ahora no tengo la cifra en mi cabeza, pero más o menos conseguimos blanquear o registrar 22 o 27,000 trabajadores y necesitamos ampliarla dada las circunstancias de alta informalidad. Y claro, lo que queremos y es un desafío importante, cómo fortalecer el sistema de inspección. Y para eso queremos, y creo que la recomendación es muy acertada, de que podamos hacer campañas. Campañas no solo para las trabajadoras, para que conozcan sus derechos, que sepan a dónde acudir o buscar asistencia, pero también a las personas empleadoras, ¿no? Para que se pueda evitar esquemas coercitivos que puedan también tener como resultado la pérdida de empleos en ese sector. Necesitamos también con el poder público diseñar incentivos fiscales para las empleadoras, porque eso va a hacer con que se pueda generar mucho más condiciones de derechos y salarios justos para todos. Y claro, y con eso tratar de intentar organizar las amas de casa o las organizaciones de empleadores. Eso es un factor importante para fortalecer el diálogo social tripartito que queremos que este país, que tiene una cultura de diálogo, se pueda también fortalecer para ese grupo. Y oportunidades son varias. Y termino con esto. Hay una clara voluntad política. Cuando el gobierno mexicano presentó ese compromiso ante la OIT, demostró claramente y concretamente su voluntad de poder avanzar con acceder o generar políticas que puedan no dejar a nadie atrás. Y claro, tenemos varios avances muy sustantivos en el marco normativo que queremos que eso se fortalezca, ¿no? Y con eso también fortalecer las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil que componen esa red de asistencia a todos
a todas y todos mexicanos. Y a los migrantes que también están sufriendo con esa situación. Bueno, hay algo muy importante que la COVID ha puesto en marcha, no solo con contar con una seguridad social amplia, ¿no? Pero también temas de salud y seguridad. Hoy más que nunca el tema de salud que salud y seguridad en lugar de trabajo quedó algo fundamental, no solo para los sectores de hotelería, de turismo, de industria y servicios, pero para los trabajadores del hogar. Es fundamental tener en cuenta ese elemento de salud y seguridad en un contexto de COVID y post-COVID. Y claro, articular todo esto entre las entidades gubernamentales, federales, estatales y locales, y claro, la sociedad civil y los organismos internacionales, con los cuales ya estamos aquí con mujeres y AFAO. Pero mira, para terminar, y prometo, porque para mí es una oportunidad enorme y un orgullo poder acompañar, ¿no?, con ustedes, con la COPRED. Gracias, Geraldina, por la paciencia con nosotros, porque claro, como organismos internacionales tenemos dinámicas muy específicas, pero estamos tratando de poder acompañar esa dinámica de ustedes que están yendo a full, a 1000 por hora, y queremos con eso decirles que es un honor y agradecerles por permitir que la OIT pueda colaborar en esta etapa histórica en México y con eso fomentar procesos para con eso proporcionar mejores condiciones de trabajo a todos y a todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas y a los que están ahí en situaciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias y felicitaciones por este informe. No, al contrario, muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que desde el COPRED siempre intentamos transversalizar también la mirada internacional. Aunque somos un gobierno local, consideramos que es muy importante alinearnos también con los compromisos que adquiere el Estado mexicano. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que mencionaste muchísimas de las recomendaciones que ya están en el informe y que son, pues ahora sí que vitales. Y creo que justo es eso, o sea, el informe lo que arroja o los datos de la encuesta lo que arrojan es el punto de partida, o sea, cómo estamos ahorita en la Ciudad de México para entonces, una vez entrado en vigor el convenio 189, que es en julio, que en realidad hasta ese entonces el Estado estaría obligado a rendir cuentas, por así decirlo, pues sabemos cómo estamos en la Ciudad de México y sabemos de qué manera nos tenemos que articular tanto instituciones con entes o organismos internacionales como es la OIT y por supuesto con las organizaciones de la sociedad civil y la población objetivo mismo, pues, para poder trabajar en esos retos y trabajar en esas oportunidades que nos presentan los datos de esta encuesta y lo que nos arroja el informe, ¿no? Muchísimas gracias. Ahorita tengo el gusto de presentarles a dos mujeres que en realidad fueron pues una guía muy fundamental para no solo el diseño, sino también para la aplicación de la encuesta y quienes, pues bueno, ya tienen una larga trayectoria en materia de lucha de derechos de las personas trabajadoras del hogar. De seguro todas y todos ya las conocen. Ellas son Marcela Azuela Gómez, es directora de Hogar Justo Hogar, y por supuesto Marcelina Bautista Bautista es fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Y pues bueno, a ellas les tocará hablar sobre las principales demandas de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México frente al contexto actual, qué implicaría el cumplimiento de este convenio, cómo estamos hoy en día en la legislación vigente, tenemos muchos retos y demás, ¿no? O sea, nos gustaría como que también tener esa perspectiva. Entonces, primero le voy a ceder la palabra a Marcela y después a Marcelina. Entonces, pues adelante y también muchísimas gracias por acompañar y estar en todo este proceso de diseño e implementación y elaboración del informe. Adelante. Perdón, creo que Marcela tuvo algunos problemas técnicos, entonces primero lee Marcelina adelante y ahorita que se conecte Marcela, pues ya después de tu intervención iría ella. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, como organización sindical y
pues el tiempo que nosotras llevamos trabajando este tema. Nos da muchísimo gusto haber participado en este estudio y que arroja importantes datos que si bien es cierto, en la vida diaria con las trabajadoras del hogar lo hemos estado pues recibiendo, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto y hacer un reconocimiento de este trabajo que ustedes han hecho, porque pues por supuesto nosotras difícilmente hubiéramos hecho un estudio así. Por lo tanto, colaborar con ustedes nos permite también mirar hacia dónde proponer a las instancias políticas públicas que permita implementar estos derechos de las trabajadoras del hogar. De verdad que es un estudio valiosísimo que arroja pues toda esta problemática de todos los días que vemos con las trabajadoras del hogar. Entonces, creo que también ver esta situación de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México nos da también un panorama a nivel nacional, ¿no? Entonces, también hace falta pues todo este reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar que siguen en la informalidad por el motivo de que la siguen viendo como parte de la familia, se sigue desvalorizando el trabajo en el hogar. Entonces, bueno, tenemos que hacer muchísimas cosas y qué bueno que COPRED, como siempre, ha hecho un trabajo de sensibilización hacia las personas empleadoras, así como la no discriminación, nos da todos los elementos para poder seguir trabajando, ¿no? También escuchar todos estos datos me regresa un poco para hablar sobre pues todas estas problemáticas que están viviendo todavía las trabajadoras del hogar con respecto al COVID, ¿no? Ellas sufrieron y siguen sufriendo el aumento de violaciones a sus derechos laborales como trabajadoras del hogar, ¿no? Frente a esta situación, es decir, han tenido aumento de tareas en el hogar, sin embargo no hay aumento de salarios porque les dicen que o ya quebraron o no tienen dinero, pero las siguen ocupando, explotándolas y sin pago, sin una remuneración adecuada al respecto, ¿no? Los despidos injustificados que recibir las trabajadoras desde marzo pasado, también conlleva muchas formas también de que los empleadores se zafen un poco para liquidarlas, diciéndoles que si las demandan y van a conciliación, ellos o ellas se van a declarar en bancarrota. Es decir, les amenazan que aunque demanden no le van a pagar. Entonces creo que también es un problema muy delicado este asunto de que conociendo su responsabilidad lo rechace de esta manera y sobre todo despedir a las trabajadoras de manera injustificada, ¿no? La reducción de salarios de las trabajadoras, pues es lo mismo, es como quitarle 3 días o 4 días y solamente ocupar a una trabajadora un día haciendo todo lo que hacía una semana con un pago de un solo día. Entonces también es una manera de explotar y de mucho abuso a los derechos de las compañeras. También me parece importantísimo este estudio que va a permitir también acciones de diferentes instancias para el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, porque al estar en la informalidad y como lo vimos, pues no tener contrato, seguridad social, jornada, salario, pues siguen estando en la informalidad y que eso no les permite a ellas también acceder a los programas del gobierno mismo, como el seguro de desempleo, que también logramos algunos, pero no son parte, ¿no?, de este programa, o el seguro de los 25,000 que el gobierno ofreció. Solamente
lo podían acceder las trabajadoras que tenían seguridad social, así que pues a lo mejor otras podían haber obtenido ese préstamo, sin embargo, por no tener seguridad social o no estar dentro de la formalidad, no lograron este programa o acceder a este programa. Entonces, bueno, en el marco de todo este trabajo que también hicimos, realizamos campañas de sensibilización hacia las personas empleadoras, cómo seguir capacitando a las trabajadoras, ¿no? Hicimos una campaña Alivio Solidario, donde en menos de una semana se inscribieron 2,000 trabajadoras del hogar a nivel nacional desempleadas, o sea, también nos da un panorama el cual pues a nivel nacional las trabajadoras sufrieron pues toda esta consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, también la campaña de Cuida a quien te cuida, y a propósito de esta campaña, mañana lanzamos a nivel nacional la campaña nacional para la defensa de los derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar, que tiene 3 ejes. Uno es la sensibilización de los empleadores, las empleadoras, para que también se capaciten, vean la manera de conocer más la ley y respecto a su obligación con las trabajadoras del hogar, seguir capacitando a las trabajadoras para concientizarlas y no tengan miedo de reclamar sus derechos que marca la ley, y también seguir la ruta para la implementación del convenio 189 que entra en vigor en 3 meses. Entonces, también hemos realizado trabajo en conjunto con la OIT, que ha apoyado para capacitar a compañeras de 5 estados, y hemos capacitado a 120 trabajadoras del hogar y hemos formado 10 promotoras para que sigan promoviendo estos derechos a nivel en los estados. Entonces, no, me da muchísimo gusto, pues, ¿no? Seguir en colaboración con COPRED, con el STIFE, porque también las trabajadoras del hogar fueron una de los primeros sectores que regresaron a trabajar y no tenían una manera del cuidado. Entonces, en conjunto, con las 2 secretarías, hicimos un protocolo que permitiera también a los empleadores y a las trabajadoras conocer lo que marca la ley y la forma de cuidar, para que también las trabajadoras del hogar que se estaban exponiéndose viajando en camiones, pues también tuvieran mayor cuidado, pero los empleadores también, ya que encontramos que ellos no tenían mucho cuidado respecto a la protección del contagio a sus trabajadoras. Entonces, nuevamente felicitar a Geraldina por este estudio, y seguiremos trabajando. Casi estamos todos los días buscando también la manera que las instancias pues vayan poniendo este tema en su agenda para poder pues implementar estos derechos. Por eso también lo que ustedes marcan, ¿no? Cómo hacer programas o políticas que ayuden a la sensibilización, a la asistencia legal, que una de las cosas también que implementamos por la necesidad de que las trabajadoras empezaron a estarse despidiendo de un momento a otro. Entonces creamos la plataforma Dignas, que contiene una calculadora que es el asistente legal de las trabajadoras del hogar. Y bueno, afortunadamente para diciembre muchas compañeras lograron su aguinaldo con esta plataforma y con la calculadora que contiene. Entonces vamos a seguir trabajando en ello, y pues saludo nuevamente a Geraldina por este trabajo tan importante que ha hecho para las trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelina. Marcela, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero
insistir en el magnífico trabajo que ha hecho COPRED. La verdad es que este informe es impecable, explica de una manera tan detallada, tan cuidadosa la situación que viven las trabajadoras del hogar, la lucha que se ha hecho desde el principio hasta el final. Me parece de lo mejor que se ha hecho en términos de trabajo del hogar, y me gustaría que llegara a todas las autoridades, a todas las organizaciones, a todo el país, porque explica muy bien qué es lo que se ha vivido en la Ciudad de México, pero como decía Marcelina, ¿no? Es un reflejo también. La Ciudad de México es una muestra, pero esto pasa en todo el país. La situación de discriminación, de injusticia, de no reconocimiento de derechos que viven las trabajadoras sigue siendo pan de cada día. Sin duda hay avances, ¿no? No vamos a dejar de reconocer los avances, los compromisos que se han hecho en tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo para poder garantizar derechos, pero estamos lejos de que eso se vuelva una realidad. Entonces quiero felicitarlas de verdad muchísimo. Es un honor para Hogar Justo Hogar ser parte de este esfuerzo, haber podido colaborar un poco, pero sobre todo pues que nos sumaran ustedes, ¿no? Gracias, también agradezco mucho pues ser parte de esta mesa y conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con quien hoy nos acompañan. Gracias a cada una y cada uno de los panelistas que estamos hoy, y que creo que es muy importante que hagamos equipo, que hagamos fuerza entre instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, para seguir empujando en pues esta causa, ¿no? Que sin duda sigue siendo muy necesario poner los reflectores en ella e invitar a más y más personas a que se comprometan a garantizar derechos. Y bueno, de todo lo que ya se ha dicho, yo me voy a enfocar en resaltar del informe cuáles son las recomendaciones para empleadoras y empleadores. Hogar Justo Hogar es una organización que lo que más busca es sensibilizar a empleadoras y empleadores, también impulsar que se cambien las leyes y que se genere política pública, pero en donde ponemos mucho énfasis es en lo que nos toca a las personas que empleamos, a trabajadoras del hogar. Sin duda todo es importante, pero me parece que lo que podemos hacer quienes contratamos una persona para que trabaje en nuestra casa es enorme, y eso no requiere de que se hagan los grandes cambios legislativos, ni de que las autoridades quieran o no quieran, ni de que sea ¿cómo se dice? La temporada de sí aprobar o no aprobar leyes. Nosotros podemos hacer cambios ya, desde hoy, desde el momento en que nos cae el 20 de que no estamos teniendo una relación laboral justa, de que no estamos considerando a la trabajadora del hogar trabajadora, que le seguimos diciendo mi muchacha, seguimos considerando que es una ayuda, que nos asiste, y en ese sentido pues es muy cómodo no asumir obligaciones como patronas, como se dice, o como empleadoras y empleadores, y yo quisiera hacer énfasis en ello, ¿no? Y especialmente ahora, durante la pandemia, ¿qué nos toca que no estamos respetando? Entonces, destacaré las recomendaciones propias del informe, que también son muy parecidas a las que hemos estado difundiendo y tratando de llevar a cuanto espacio es posible entre las organizaciones de la sociedad civil, pero es que sigue sucediendo, ¿no? Nadie nos imaginábamos en marzo del año pasado que íbamos a llegar a marzo de este año con una situación pues, tan difícil todavía en cuanto a pandemia se refiere, y siguen siendo los sectores de la población menos aventajados o favorecidos quienes más padecen las consecuencias de la pandemia, y por ello es que voy a insistir en las recomendaciones, ¿no? Número 1 es no despedir ni suspender a trabajadoras del hogar durante el confinamiento. Bueno, Marcelina lo explicó de manera impecable, pues si se está suspendiendo a las trabajadoras o no, se les está pidiendo que se queden o que vengan menos días, pero con el mismo trabajo, y hay que ser pues mucho más cuidadosas, ¿no? Y cuidadosos en que si por proteger a la trabajadora y por protegernos a nosotros en casa estamos pidiendo que no venga todos los días, que no se exponga, que no esté en transporte público, pues el día que viene puede hacerlo de un día de trabajo. No le podemos pedir lo que hacía durante toda la semana ni abusar de esa manera en tiempo y en dinero. No se le puede pagar lo mismo que se le paga por hacer el trabajo de toda la semana, nada más pagarle un día y pedirle tanto trabajo, ¿no? Tener como muchísimo más cuidado. No despedirlas, en la medida de lo posible,
hay que mantenerles el salario a las trabajadoras del hogar, aunque no vengan todos los días, porque no es porque ellas quieran faltar, porque no es por negligencia, es porque la situación así nos los ha pedido a todas y a todos en el país. Nos hemos tenido que cuidar mucho más y creo que nos corresponde como empleadoras y empleadores hacer frente a las necesidades también de la trabajadora. Es verdad que la economía nos está afectando a todas y todos, pero también es verdad que gastamos en menos cosas. Al no salir de nuestra casa, hemos bajado un poco lo que gastábamos, quizá en restaurantes, quizá en cine, quizá en teatro, quizá en ropa. Entonces, yo digo, seamos honestos y seamos sinceras y sinceros a la hora de decir, ya no tengo dinero, y porque siempre es más fácil bajarle a la trabajadora que bajarle a otras cosas. Y ahí estamos afectando la vida de esa persona y de toda su familia. Cuando uno le baja el sueldo a una trabajadora del hogar, afecta a una familia completa. Tengamos como mucho cuidado en eso. La segunda recomendación del informe se refiere a no anticipar sus vacaciones. Pues eso, las trabajadoras del hogar necesitan acordar sus vacaciones con sus empleadoras y empleadores. No se les puede imponer. Intentemos, en la medida de lo posible, tratar a la trabajadora como nos gusta o como tratamos de ser tratados con nuestras jefas, jefes, ¿no? En una oficina, ya sea institucional o ya sea en una empresa, pues nosotros le podemos informar a nuestros jefes cuándo es que nos conviene tener las vacaciones. Ellos y ellas también nos dicen, no, pues esa semana me conviene, esa no, pero no se nos puede imponer, te vas este día y punto. Hay que hacer lo mismo con la trabajadora. Pagar la totalidad de su salario, sin duda. No forzar a las trabajadoras a que pasen la cuarentena en el hogar de sus empleadores. Ese es un tema muy duro, pero que se puede parecer a la esclavitud. Cuando uno les pide no salir por no poner en riesgo a la familia empleadora, le está pidiendo no ver a sus padres, no ver a sus hijos, no poder ir a sus casas. Ahí se confunden mucho también horarios laborales y horarios no laborales. No te pedimos que te quedes en casa por cuidarte y por cuidarnos, pero entonces cuidado con los horarios, porque si va a estar disponible desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y luego si se queda el fin de semana también, cuidado. Estamos violando sus derechos humanos laborales. No las podemos forzar, solo tiene que ser algo que las dos partes estén de acuerdo y en donde no se le falte al respeto ni no se le incumpla ninguno de sus derechos, ¿no? También nos dicen estas recomendaciones pagar las contribuciones a la seguridad social. La verdad es que todavía son muy pocas las trabajadoras del hogar en el país, 27,500 me parece, o quizás 600, que están inscritas. Pues de un universo de 2,5 millones siguen siendo muy pocas. Este es un momento pues muy crucial que nos debe de caer el 20 a empleadoras y empleadores, que las trabajadoras tienen que tener su seguro social. Si el programa sigue siendo piloto es porque estamos en espera de que el Congreso de la Unión ya lo convierta en obligatorio, pero es nuestra obligación. Y si la trabajadora se enferma, nos toca hacer frente. La situación no está fácil, ya hemos visto casos de hospitales llenos. ¿Qué mejor que tener pagada la seguridad social para que pueda ser atendida como corresponde a ella y a otros trabajadores? Yo quiero hacer acá un exhorto a todas las empleadoras y empleadores para que no esperen más, para que cuanto antes inscriban a la trabajadora del hogar en la seguridad social. Es muy importante. Acá dice también el seguro médico. Bueno, si pagamos seguridad social, tenemos incluidos los gastos médicos, ¿no? Si una persona trabajadora del hogar contrae el virus, hay que concederle licencia por enfermedad remunerada. Por favor, no podemos ser tan inhumanos y dejarle de pagar porque faltó, porque se enfermó. Al revés, la enfermedad, como ustedes deben de saber, porque ya no hay nadie que no conozca a alguien cercano que pasó por el COVID, es bien caro. Se necesitan muchas cosas, se necesitan muchos cuidados, se necesitan medicinas, se necesitan citas médicas. Hay que ser lo más solidario posible, ¿no? En estas campañas de las que hablaba Marcelina hace ratito, que pues implementaron, en algunas nos sumamos Hogar Justo Hogar, teníamos este lema que me parece muy rescatable en este momento y es: la solidaridad también se contagia. La campaña Cuida a quien te cuida nos hace referencia a que las trabajadoras siempre nos cuidan, ¿no? Saben cómo queremos el café, saben cómo nos gusta tener la ropa, están atentas a cuándo nos toca salir y entonces quedarse a cuidar al hijo, conocen nuestras necesidades.
pues también nosotros debemos conocer las suyas y no desamparar, no abandonar en momento de enfermedad, en momento de crisis, en momento de que la situación se pone difícil. No solo las enfermedades se contagian, la solidaridad también. Si tenemos claro que nos toca como empleadoras y empleadores hacer frente a esto, no se trata de ser buenas personas ni de ser mejores que nadie. Se trata simplemente de cumplir con nuestras obligaciones como empleadoras y empleadores, ¿no? Sigue la recomendación de proporcionar a las trabajadoras información sobre el COVID con absoluta transparencia. No se vale no decirles que estuvimos en contacto con alguien contagiado, porque el riesgo es enorme. Ella va a llevar a casa también a lo mejor el virus. Hay que pedirle a ella que sea transparente con lo que ocurre en su casa y de la misma manera nosotras ser transparentes con lo que ocurre en nuestros entornos, no solo en casa, ¿no? Si alguien sale a trabajar, si los chavos salieron de fiesta, hay que ser transparentes porque nos estamos poniendo en riesgo. Respetar el derecho de las personas trabajadoras del hogar a un lugar de trabajo seguro y libre de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Además de proporcionarles información, proporcionarles las herramientas necesarias, hacerles saber las medidas sanitarias y de higiene, tener distanciamiento, evitar contactos, etc. Finalmente, también se recomienda pues modificar nuestros horarios. Bueno, el COVID nos vino a modificar la vida por completo, pero yo pienso, si los niños, niñas ya no van a la escuela y eso era lo que nos regía el calendario para un montón de cosas, que no podamos cambiarle el horario a la trabajadora del hogar sería absurdo, ¿no? Hay que evitar horas pico en transportes públicos, hay que contribuir si es necesario hacer un pago a un transporte privado para que no estén en riesgo. Y quizá pues ya no va a servir el desayuno, pero vamos a cambiarlo por otra actividad con flexibilidad y no nos quedó de otra en esta pandemia. Podemos cuidarnos todas y todos, ¿no? Bueno, además de las recomendaciones para las personas empleadoras, el informe, no me voy a detener mucho, pues, pero sí quiero recomendarles mucho las recomendaciones para los gobiernos. Establecen 16 recomendaciones que pasan por difundir información veraz, incluir a las trabajadoras en los planes de seguridad social, también en el seguro de desempleo. En fin, creo que el tema de la seguridad social también es un tema pendiente para gobiernos, para poderes tanto ejecutivos como legislativos de todo el país, porque no se están enterando ni empleadoras, ni empleadores, ni trabajadoras y trabajadores de la seguridad social, y es fundamental. Es con lo que contamos hoy. Tienen que saber cómo se hace el trámite, dar toda la capacitación posible, sensibilizar en qué nos toca, sensibilizar y capacitar también a la trabajadora en que puede exigir esos derechos, y estamos lejos de hacerlo. La verdad es que nos falta mucho que las trabajadoras sepan que tienen ese derecho y que lo puedan pedir a sus empleadores, pero no es su responsabilidad. Nos falta mucho a los empleadores conocer nuestras obligaciones y ponerlas en práctica. Una de las recomendaciones que también me parece fundamental del informe es que pide poner a medios de comunicación y a todas las instituciones públicas que le ofrezcan a las trabajadoras mecanismos efectivos para que puedan poner una queja en caso de violaciones a sus derechos, de acoso laboral, etcétera. Necesitamos que las trabajadoras sepan que nadie puede violentarlas, que nadie puede faltarles al respeto, que nadie puede darles un trato poco digno. Bueno, pues hasta ahí me quedo. Les recomiendo muchísimo el informe. Nos da una clara idea de la situación de este grupo de población y de qué deberíamos hacer todas y todos para que estas personas puedan ejercer todos sus derechos. Y pues rescato, siempre me encanta terminar con nuestro lema de hogar justo, que es que el país que queremos comience en casa. No hace falta salir, no hace falta irnos a buscar la causa más difícil y lejana. Desde nuestro hogar podemos empezar a dar un trato digno, a enseñar a niñas, niños que viven con nosotros cómo nadie es ciudadano de primera y nadie es ciudadano de segunda. Todos merecemos el mismo trato y las trabajadoras no son la excepción. Muchísimas gracias nuevamente, es un honor estar acá. Ay, no, al contrario, Marcelina, muchísimas gracias por su intervención y acompañamiento. Por supuesto que llegará a las autoridades. De hecho, cuando consulten el informe, quienes no lo han consultado,
hay ciertas recomendaciones que son dirigidas en específico a ciertos programas o a ciertas instituciones del gobierno de la Ciudad de México, entonces que por supuesto se hará como una distribución del informe a ciertas autoridades que son mencionadas dentro del mismo, ¿no? Y creo que me quedo con de las últimas cosas que tanto tú como Marcelina dijeron, y es sobre hacer equipo, porque creo que definitivamente sin la articulación, pues en realidad no vamos a poder llegar como a los mismos resultados o metas esperadas en el reconocimiento y garantía de derechos. Y sobre todo, y creo que eso es como muy importante, porque si bien este informe integra un poco recomendaciones para incentivar como el accionar institucional, creo que es muy, muy importante integrar como actor de cambio fundamental pues a las personas empleadoras, ¿no? Que en realidad, o sea, sí, que en realidad el cambio sí debería de comenzar por ahí, ¿no? Tener conocimiento, saber cuáles son los derechos de la persona que estás contratando, que tiene que ser por escrito, cuáles son tus obligaciones y demás. Y aquí me gustaría nada más hacer como un pequeñísimo comercial. Bueno, yo pensé que ya se había publicado, pero no, pero este jueves se va a también publicar en Animal político un artículo que se escribió desde el COPRED sobre pues este informe, en realidad conmemorando el Día Internacional que es mañana, pero justo, o sea, como que siempre hacernos una pregunta a nosotros, siempre que vamos y queremos acceder a algún trabajo, queremos que nos contraten, pues cuáles son los derechos laborales que yo como persona voy a exigir, voy a buscar, quiero que se me reconozca, quiero tener un trabajo digno, ¿no? Y pues tendríamos que estar pensando eso, pero a la inversa, o sea, en este caso, pues yo soy la persona que va a emplear a la otra, que va a hacer el trabajo del hogar, y entonces yo también debería de ponerme también en sus zapatos como yo lo haría con cualquier trabajo, y garantizar como esos derechos, ¿no? O sea, como que también debería de partir de ahí, y me encantó eso muchísimo, o sea, que ese respeto, que ese trabajo digno, que esa consideración y esa solidaridad pues debería de empezar desde los hogares, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con base en lo que ya comentaron tanto Marcela como Marcelina, me gustaría darle la palabra a Paul Rodolfo Ortiz. Él es el director general de Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que justo nos pueda hablar cómo la Ciudad de México puede atender como estos desafíos actuales en términos de derechos laborales. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Paul. También acompañaste desde un inicio el proceso en representación de la Secretaría. Y pues adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Sin duda ha sido una actividad extraordinaria. Yo quiero antes agradecer, ¿no?, la invitación que se hace a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, porque sí tenemos atribuciones muy, muy, muy encaminadas a reconocer, a darles ese trabajo digno y decente que reclaman, y que tenemos esa deuda histórica con las personas trabajadoras del hogar. Yo agradezco también a Geraldina, a la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, al director de la oficina de la OIT, a Marcela y a Marcelina, con quienes hemos trabajado de manera muy cercana en este reconocimiento de las personas trabajadoras del hogar. Antes que nada, quiero hacerles llegar un saludo muy cálido de parte de la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, de la doctora Soledad Aragón Martínez. Ella estaba muy entusiasmada de participar en este conversatorio. Sin embargo, bueno, actividades de último minuto relacionadas con el programa de vacunación de los adultos mayores en la Ciudad de México le impidieron estar presentes, por lo que me encomendó el honor de participar en su representación en este evento tan importante, en el que ya hemos podido oír el resultado del informe de la situación de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México. Y bueno, pues el depósito del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, efectuado el pasado 3 de julio de 2020, fue sin duda un evento histórico para nuestro país, porque como lo ha definido la Organización de las Naciones Unidas, México saldó una deuda histórica que tenía con las personas trabajadoras del hogar. Con este depósito se puso en el centro de la discusión
la urgencia de que desde el gobierno se tienen que implementar una serie de medidas que permitan que las personas trabajadoras del hogar accedan a los derechos hasta antes negados, como son el acceso a un ingreso justo, a la seguridad en el lugar de trabajo y a la protección social. En otras palabras, que el trabajo decente sea una realidad para este grupo de personas trabajadoras. Debemos reconocer que gracias a la persistente lucha de las trabajadoras del hogar organizadas, antes del depósito del convenio 189 de la OIT, se dieron avances como son las reformas a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social que se publicaron en el año 2019. Estos cambios, si bien constituyen un parteaguas respecto al reconocimiento del trabajo del hogar, la implementación del convenio 189 requiere de un trabajo profundo de adaptación de diversos ordenamientos jurídicos a fin de ampliar los mecanismos para hacerlos exigibles. En este sentido, bueno, tenemos ya la encomienda de que en menos de 4 meses el convenio 189 tendrá un rango constitucional al iniciar su vigencia en nuestro país. En el gobierno de la Ciudad de México tenemos un abierto compromiso con promover el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Así lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso D, que establece que las autoridades de la ciudad debemos establecer programas de protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Y así lo dice expresamente. Por esa razón, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ha sido precursora en la implementación de una acción social dirigida a beneficiar al sector a través de apoyos económicos con el fin de atender los negativos efectos económicos de la pandemia. Así como bien lo refirió Marcelina, estas casi 1,300 personas trabajadoras del hogar se vieron beneficiadas con esta acción social. Adicionalmente, como bien lo han referido, desde 2019 existe una mesa de trabajo interinstitucional con diversos actores de la sociedad civil a fin de concertar acciones dirigidas a promover el registro de las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social. Desde el gobierno de la Ciudad de México existe el compromiso para continuar trabajando a favor de las trabajadoras del hogar, de manera que se implemente de manera eficiente y en su totalidad el convenio 189 de la OIT en el mediano plazo. Adicionalmente a ello, es importante enfatizar que entre las grandes ventajas para su implementación es que existe un diálogo abierto con las organizaciones de las personas trabajadoras del hogar, así como con las diversas instancias del gobierno de la ciudad que tienen interés e injerencia en el tema. La STIFE está consciente de que la suma de voluntades tiene un mayor impacto en la implementación de acciones y, aunque supone un arduo trabajo, permite trabajar mejores rutas para llegar a la meta, lo que se traduce en garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas trabajadoras. En ese sentido, y como lo establece el informe, la STIFE permanecerá en ella el esfuerzo de la mesa de trabajo que reúne a estas acciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales y dependencias gubernamentales, tanto del ámbito federal como del ámbito local, con la intención de reconocer plenamente el derecho de estas personas trabajadoras del hogar. En este informe que ya Geraldina definió y explicó de manera muy clara, nos da unas luces muy amplias sobre la situación de las personas trabajadoras del hogar en el contexto de la pandemia. De su análisis podemos señalar que las mujeres desafortunadamente han sido las más afectadas y que la emergencia sanitaria ha acentuado las desigualdades hacia las personas trabajadoras del hogar. Es particularmente preocupante el alto porcentaje de personas trabajadoras que a la fecha de la encuesta no disfrutan de las prestaciones laborales fijadas en la Ley Federal del Trabajo y que han sido referidas en la presentación hecha por la presidenta de COPRED. Sin embargo, quisiera citar los principales desafíos a enfrentar para poder atender y encauzar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trabajadoras. El primero es sensibilizar a las personas empleadoras
sobre el papel relevante que tienen para garantizar el goce pleno de los derechos laborales del sector. Recientemente se ha realizado un importante esfuerzo por difundir y promover los derechos de las personas trabajadoras del hogar, pero hoy más que nunca debemos enfocarnos y priorizar las acciones a que un mayor número de personas trabajadoras del hogar puedan acceder a la seguridad social. Sobre esta acción, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en colaboración con distintas dependencias e entidades, ha establecido una agenda que permita sensibilizar a los empleadores de las personas trabajadoras. Principalmente estará dirigida a colonias de alto poder adquisitivo, donde hay una alta contratación de trabajadores del hogar. Esta sensibilización se dirige fundamentalmente a que las personas empleadoras las inscriban en el Seguro Social, conociendo sus derechos y también los beneficios. Para el diseño de esta estrategia se ha considerado los siguientes insumos de manera enunciativa. Más del 80% de las personas que emplean a trabajadoras del hogar tiene un nivel de escolaridad superior a la media nacional. En el 2016, el ingreso promedio de los empleadores era de casi 40,000 pesos mensuales, con un rango inferior de 27,000 pesos y superior de 50,000 pesos. Casi la mitad de los contratantes tienen acceso a la atención de la salud, mientras en el caso de la población ocupada en general, el porcentaje es del 43%. ¿Cómo vamos a realizar esta sensibilización? Consideramos indispensable comunicar de manera sencilla cuál es el procedimiento para realizar el registro, y para esto prevemos realizar una campaña en la que se realicen visitas a las personas empleadoras en la Ciudad de México y hacerles entregas de materiales informativos. Es fundamental que los empleadores sepan cuál es el esquema de incorporación de las personas trabajadoras del hogar y que existe actualmente una simplificación administrativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la plataforma que han dispuesto para llevar a cabo la inscripción de estas personas trabajadoras. Adicionalmente, contemplamos realizar jornadas informativas en espacios públicos en donde confluyen los empleadores, como pueden ser plazas comerciales. Otra recomendación es la relativa a establecer comunicación efectiva entre las personas trabajadoras y los diversos sectores de la población, con la finalidad de construir una política pública tendiente a mejorar su calidad de vida. En estos tiempos de emergencia sanitaria, desde diversos frentes se han implementado estrategias para estudiar, comprender y analizar la realidad a la que se enfrentan las personas trabajadoras del hogar. En este contexto, el resultado de la encuesta manifiesta una carencia fundamental. Aún falta muchísimo por trabajar para la instauración de una estrategia dirigida a escuchar las voces de las personas trabajadoras del hogar. Lo anterior, de manera sistemática, organizada e impulsada desde el gobierno de la Ciudad de México. Esta estrategia resulta nodal con la intención de diseñar políticas públicas, y los primeros pasos se orientarán hacia el registro administrativo de las personas trabajadoras del hogar, e inicialmente este registro permitiría difundir los derechos laborales y aproximar a las personas trabajadoras del hogar a los programas y servicios que se oferten a nivel local, tanto de educación como de capacitación, que, siguiendo el informe, son dos herramientas indispensables para potenciar la garantía de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Además, es importante establecer mecanismos dirigidos a estrechar la comunicación entre las personas trabajadoras del hogar y el gobierno de la Ciudad de México. Una tarea paralela que se relaciona con la promoción y la generación de incentivos para que las personas trabajadoras del hogar puedan organizarse y sindicalizarse, toda vez que esto constituye un vehículo de transformación legislativa en materias de seguridad social y de protección de derechos, así como un reconocimiento ideal para velar por sus derechos laborales. Recordemos que el convenio 189 prevé como tarea del Estado contribuir al sustento de las disposiciones que garanticen a las personas trabajadoras del hogar el acceso a la libertad de asociación, a la libertad sindical y también el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva.
Por otro lado, respecto al acceso a la asistencia legal, a las redes de apoyo y acceso a la justicia, conviene señalar que el incumplimiento de las obligaciones laborales en el trabajo del hogar responde a una realidad multifactorial, lo que implica necesariamente la búsqueda de una solución integral. Y sobre ese tema debemos llevar a cabo la intervención de diversos actores, tanto del sector público, del sector social y del empresarial, para poder reconocer plenamente el reconocimiento de los derechos y evitar que los empleadores transgredan las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Por ello, es prioridad para el STIFE robustecer los servicios de asesoría para las personas trabajadoras del hogar y contribuir a la definición de mecanismos a través de los cuales se verifique el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de aquel grupo. Sobre esto, no debemos dejar de lado la relevancia de promover de manera paralela el diálogo entre los diversos actores involucrados. Y para este punto, quiero poner a disposición de todas las personas trabajadoras de la Ciudad de México los teléfonos de contacto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que quiero compartir en este momento. Cualquier inquietud o transgresión que ustedes tengan a sus derechos laborales, pueden contactarse, por favor, con la licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar, quien es la subprocuradora de atención a mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, al correo electrónico mlezama@cdmx.gov.mx y al teléfono 5709-3233, extensión 2010. Y de la misma forma, con un servidor, el director general de Trabajo y Fomento al Empleo, al correo portiza@cdmx.gov.mx y al teléfono celular 55 43 23 97 46. Lo voy a dejar en pantalla para que pueda ser difundido y también anotado por ustedes. Sobre la capacitación para el empleo, como bien lo refirió la presidenta de COPRED, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la CDMX, en patrocinio con la OIT, ha implementado un programa piloto que se realiza los días domingo vía streaming, y este piloto se agrupa en dos bloques. El primero fue el relativo a la seguridad y salud de las personas trabajadoras del hogar, que se celebró durante 13 sesiones de una duración de 2 horas cada una. Este primer módulo se impartió del mes de noviembre de 2020 al mes de marzo de 2021 al 7 de marzo. En este primer módulo se tuvo un registro promedio de 150 participantes. Un segundo bloque inició el pasado 14 de marzo y se refiere al desarrollo de competencias técnicas. Este segundo bloque estará disponible hasta el mes de agosto de este año. En promedio se ha tenido alrededor de 50 participantes. Es importante considerar que al término de este programa piloto se podrá diseñar la posibilidad de que el curso vuelva a iniciar para beneplácito de las personas trabajadoras del hogar y que puedan continuar con estas capacitaciones. Finalmente, es importante retomar la modificación al marco jurídico laboral, establecer sanciones específicas para aquellos que transgreden la normatividad en la materia, y por eso, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, se están diseñando las acciones más pertinentes para llevar a cabo las visitas de inspección a los empleadores y evitar que se transgreda la normatividad en la materia laboral. Para finalizar, debo decir que los resultados de la encuesta nos permiten identificar que es fundamental continuar realizando esfuerzos para dignificar al sector de las personas trabajadoras del hogar. La emergencia sanitaria ha acentuado las desigualdades en este grupo, y con lo que se ha avanzado hasta ahora, se corre el riesgo de que haya un mayor número de personas trabajadoras que pierdan su empleo. Y esa traería como consecuencia negativas repercusiones en el largo plazo. Y por esa razón, las personas trabajadoras del hogar son un ejemplo de perseverancia y de lucha.
deban de tener la seguridad de que son un ejemplo para todos y que cuentan con aliados en el gobierno de la Ciudad de México para seguir impulsando su agenda a favor del reconocimiento y del cumplimiento de todos sus derechos, pues nunca vamos a dejar de hacer equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paul. Creo que le diste al clavo, o sea, justo es muy importante, por supuesto, saber cuáles son los datos que nos arroja la encuesta, las recomendaciones del informe, por supuesto, cuáles son como las exigencias primordiales que aún están pendientes, pero creo que también es vital que las personas que nos están escuchando sepan qué es lo que se ha estado haciendo, cuál ha sido como la ruta de trabajo y la agenda de trabajo en la materia de este gobierno de la Ciudad de México, por supuesto, a través del STIFE, que yo creo que es como el ente rector, ¿no? Por el tema del trabajo que lidera como el accionar de gobierno, y por supuesto también la agenda que se está pensando aún por realizarse, ¿no? Que por supuesto ahí vamos a estar desde el COPRED viendo de qué manera nos podemos articular y viendo de qué manera podemos contribuir desde la cancha que nos toca, ¿no? Muchísimas gracias. Y por último, ya para cerrar este panel, me da muchísimo gusto pasarle el micrófono a la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a Laura Ita Ruiz Mondragón, quien abordará el caso de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar y la importancia de legislar, por un lado, y sobre todo hacer política pública con un enfoque interseccional, ¿no? Que también intentó abordarse desde la batería de preguntas y en el informe de resultados de esta encuesta. Muchísimas gracias y adelante, secretaria. Tlazocamati, Pampan, Yeluleuque, Sencan y Yolpaqui. Los he saludado en lengua náhuatl, en la variante que se habla en la alcaldía Milpalta de esta Ciudad de México. Buenas tardes, Geraldine González, presidenta de COPRED, Pedro Furtado, director de la oficina de la OIT en México, Paul Ortiz de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Por favor, mis saludos a la doctora Soledad Aragón. Marcela Zuela, gusto en conocerte, directora de Hogar Justo. Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina, es un honor para mí compartir contigo y con los demás que me han antecedido esta mesa. Me da mucho gusto estar y compartir contigo esta presentación. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Es un gusto estar en esta presentación del informe sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, el cual es el resultado de una encuesta lanzada en octubre de 2020 y en donde esta secretaría tuvo la oportunidad de participar junto con otras instituciones representadas hoy aquí en esta presentación. Y cabe destacar que este instrumento nos brinda información trascendental para la toma de decisiones y la generación de una política pública a favor de las mujeres trabajadoras del hogar, como ya lo han señalado varios de ustedes. Tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo extensas jornadas de trabajo, bajos salarios, trabajo forzoso y una escasa o nula protección social. En otros términos, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo. Esta situación es en gran medida el reflejo de la escasa valoración social y económica que las sociedades suelen otorgar a esta actividad, lo que en muchas situaciones se refleja en la ausencia de legislaciones adecuadas o en la falta de una aplicación efectiva de las mismas. Las desigualdades étnicas y de género se materializan en el empleo doméstico, que constituye una actividad importante dentro de la estructura del empleo femenino entre las trabajadoras con menos oportunidades, afromexicanas, migrantes, indígenas,
trabajan diariamente en hogares para mejorar su situación económica, enfrentando en algunas ocasiones discriminación, abuso y violencia. El empleo doméstico es una de las pocas alternativas de empleo precario a la que pueden optar las mujeres que no han podido avanzar en la educación o no han tenido acceso a formación profesional. En particular, en el informe que hoy se presenta, se destacan algunos datos sobre la condición de la población indígena. El trabajo doméstico remunerado emplea activamente en México a unos 2.4 millones de personas, el 95% de las cuales son mujeres migrantes. Además, según datos del Gobierno de México, el 70% de estas personas no tienen ninguna prestación formal y el 35% gana menos de un salario mínimo. De acuerdo con los resultados de la encuesta que hoy estamos presentando, y ya se comentó un poco, el 18.2% de las personas trabajadoras del hogar pertenece o se identifica con algún pueblo o comunidad indígena, y todas ellas son mujeres. De las personas trabajadoras del hogar que pertenecen o se identifican con algún pueblo o comunidad indígena, el 28% nació en la Ciudad de México, 28% en el estado de Oaxaca, 15% en el estado de México, 13% en Puebla y las demás personas en Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Durango y Guerrero. Del 72% de personas que no nació en la Ciudad de México, 47% de ellas actualmente viven en esta ciudad, lo que nos indica que la mayoría son personas trabajadoras del hogar indígenas migrantes. El 29% de las personas trabajadoras del hogar encuestadas sí se consideran integrantes de algún pueblo o barrio originario de la Ciudad de México. El 8.4% del total de las personas trabajadoras del hogar encuestadas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas nacionales de las que se tiene registro en la Ciudad de México, siendo las más habladas, como ya se dijo, de las personas encuestadas, el mazateco con el 22.2%, el náhuatl con 22.2% también, y el mixteco con 19.4%. Es alarmante informar que casi 60% de las personas trabajadoras del hogar que pertenecen o se identifican con algún pueblo o comunidad indígena ganan menos de un salario mínimo o un salario mínimo. Nos referimos a 3,747 pesos con 9 centavos mensuales. Si este dato se ve desde una mirada interseccional, las mujeres trabajadoras del hogar indígenas enfrentan un contexto distinto a las personas trabajadoras no indígenas. Primero, porque estas personas pueden no hablar español, idioma en el que muy seguramente son contratadas, y lo que las pone en mayor desventaja por no entender los términos de su contratación y su salario. Después, porque algunas tuvieron que emigrar a la Ciudad de México y no cuentan con redes de apoyo. Y por último, porque al tener un salario tan bajo, muchas veces no pueden contar con una vivienda propia o pagar una clínica privada para atender su salud y muchas veces sus embarazos. La población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrerepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado, en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras. El empleo del hogar es un punto clave a considerar en el análisis de las desigualdades de género y étnicas que afectan a las mujeres indígenas. Este trabajo está feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan. Este trabajo aislado y prácticamente invisible facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito. Sin embargo, es importante considerar que para muchas mujeres el trabajo en el servicio doméstico remunerado es una oportunidad de ganar dinero. Es una actividad socialmente aceptada y que adicionalmente
garantiza el control de las ganancias por ellas mismas y la transferencia de dinero a sus familias. El que las mujeres trabajadoras domésticas constituyan poco más del 90% es un resultado de la división sexual del trabajo y de los estereotipos de género que justifican un trato diferenciado entre hombres y mujeres, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, no es de sorprenderse que los hombres que laboran en el trabajo doméstico cuenten con una mayor situación laboral y mejores prestaciones, lo que nuevamente nos revela la situación de desigualdad de género que las mujeres viven aún en el trabajo feminizado. Durante la pandemia de COVID-19 en México, las trabajadoras del hogar fueron de las primeras personas en ser despedidas de sus empleos o mandadas a sus casas a descansar, pero sin goce de sueldo, como ya lo han mencionado. Esto ocasiona que vivan una situación de miseria y de mucha dificultad para sacar adelante a sus familias. Algunas trabajadoras del hogar cotidianamente realizan actividades de cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas enfermas. Pero durante la pandemia, estas actividades implicaron el cuidado de enfermos no graves por COVID-19, lo que implicó un riesgo a su salud y a su propia vida. Es fundamental reconocer que el trabajo doméstico no remunerado y remunerado es central para la sostenibilidad de la vida humana y para el funcionamiento de los hogares, la economía y el conjunto de la sociedad. Generar acciones públicas que permitan mejorar la situación de las trabajadoras del hogar, dar a conocer sus derechos laborales y las obligaciones de los patrones es una prioridad. En este sentido, es de gran relevancia legislar y hacer política pública sobre trabajo del hogar, bajo un enfoque interseccional, con el fin de proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos a las mujeres indígenas y afromexicanas. En materia legislativa, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en su artículo 39, referido a los derechos laborales, en sus apartados 3 y 4, señala que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas trabajadoras indígenas, en especial las personas trabajadoras del hogar, disfruten de condiciones de empleo equitativas y de trabajo digno. En caso de que residan en el hogar para el que trabajan, deberán garantizarse condiciones de vida adecuadas que respeten su privacidad. Asimismo, se promoverá que las trabajadoras y trabajadores del hogar indígenas disfruten de la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad y paternidad, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo. Al respecto, será conveniente analizar si es suficiente con la integración del trabajo de hogar en la legislación actual vigente o será necesaria la creación de lineamientos al respecto, como en el caso de Argentina, por ejemplo, quienes crearon el Estatuto del Trabajador Doméstico que equipara las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas con las del resto de los trabajadores comprendidos en la Ley del Contrato de Trabajo. La nueva legislación incorpora los derechos relativos a la maternidad. Se incluye a la totalidad de las trabajadoras independientemente de su dedicación horaria y se equiparan los montos indemnizatorios, el descanso semanal, las licencias, entre otros derechos. En relación a la política pública, estamos en un momento clave, pues el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México está elaborando su programa de igualdad entre mujeres y hombres. Estoy segura que en él se incluyan acciones para garantizar que las trabajadoras del hogar puedan desarrollar su trabajo en condiciones de respeto, libres de discriminación y violencia. Asimismo, desde esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, estamos obligados a generar acciones para la atención de mujeres indígenas y afromexicanas trabajadoras de hogar y para generar oportunidades para el desarrollo pleno de su trabajo. Finalmente, no me queda más que reiterar que lo más importante es saldar la deuda histórica
qué se tiene con las trabajadoras del hogar, especialmente con las mujeres indígenas y afromexicanas de este país. Kutauna, muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias por todas las intervenciones. Creo que cerramos con algo súper importante, que es la perspectiva interseccional que también se tiene que abordar en todos los temas, ¿no? Y que es algo que, por supuesto, se me había olvidado, no solo el tema o personas que se identifican con alguna comunidad indígena, sino también con alguna afro, que también se incorporó en la encuesta, y también un poco la información sobre su situación de movilidad humana. Entonces creo que estos últimos datos que nos arrojó la secretaria son muy, muy importantes resaltar, por supuesto, y que pueden consultar con mayor detenimiento en el informe. Vamos a dar paso rapidísimo, porque ya estamos un poco apretadas con el tiempo, de preguntas y respuestas. Me han estado pasando las mismas nuestro equipo de comunicación. Han habido muchos comentarios o muchas dudas y cuestiones que requieren asesoría. Paul de la STIFE ya pasó los datos de la Procuraduría Social del Trabajo, de la Defensa del Trabajo, perdón. Nada más que ahorita también el equipo de comunicación va a poner las demás vías de atención para los distintos casos que se pudieran presentar. Por supuesto está el COPRED para el tema de discriminación en caso de que se les llegara a discriminar. Veo que CASE también ha estado mandando los datos de la organización. Vamos a mandar también los de Hogar Justo Hogar y demás que también puedan ser de utilidad para las personas que lo requieran y nos están escuchando el día de hoy. Hay una pregunta que dice, ¿realizaron alguna pregunta en su encuesta relacionada con transporte? ¿Cuánto tiempo tardan en transportarse y su costo? Yo me voy a permitir responder esta pregunta. La respuesta es no. Creo que es una muy buena pregunta que quizás se pueda tomar en cuenta para futuros ejercicios que se puedan realizar en seguimiento como de esta primera encuesta que se lanzó. Y hay una dirigida a Pedro de la OIT. ¿Qué opina de la falta de ratificación del convenio 156 de la OIT en México? Para quienes nada más que sirva de contexto, es el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. No sé si Pedro andes por ahí para que puedas responder. Sí. Bueno, no entendí bien la pregunta, Adriana, si es porque México ratificó el convenio, ¿no? Entonces, lo que sí ha pasado, no sé si la pregunta está, ¿qué hacemos con los países que todavía no han ratificado, verdad? No sé si es específicamente eso que pregunta la persona. Sí, la ley textual, entonces me imagino que... Ok. Sí, Vale, bueno, creo que valdría la pena explicar a todos y a todas que la verdad los convenios, ustedes pueden imaginar la complejidad que es generar un convenio que sea aceptado por todos los países y todos los 187 Estados miembros de la OIT, ¿no? Entonces, los convenios son patrones mínimos. Ahí están, la verdad, elementos básicos que los países, por supuesto, podrán no solamente cumplirlos, pero elevar la vara, porque México ha hecho eso en otros convenios en que el país ha ratificado. Sin embargo, la legislación nacional ha superado los elementos que proponen los convenios. Entonces, la idea es que todos los elementos básicos en el mundo de trabajo puedan ser mínimamente aceptados por todos los países que lo ratifican. Pero, por supuesto, los países que pueden tienen que subir elevando la vara con otras herramientas que podrán asegurar y garantizar otros elementos y beneficios a todas y todos los trabajadores. Yo puedo nombrar varios otros elementos aquí, pero por supuesto lo que mencionó esa primera pregunta sobre transporte, ese es un tema muy importante, ¿no? Que vale la pena ver de qué manera la legislación podrá o no contemplar esa cuestión. O sea, los convenios son básicos, son elementos básicos, y ese convenio 189 tardó para que fuera aprobado en la OIT casi 30 años.
porque es un convenio que resultó muchos años de negociaciones con todos los países, porque sabemos en muchas culturas la categoría de trabajadores de hogar o trabajadores de hogar no gozan de una situación de reconocimiento social como un trabajo. Entonces tenemos, como mencionó la compañera recién sobre, que si no me equivoco fue Marcela que mencionó, no Marcela, que el hogar, ¿no? Y nosotros estamos muy convencidos que el mundo del trabajo comienza en el hogar, con las tareas, con tareas no remuneradas. Y hay todo un elemento por detrás de eso, de ese tema que queremos, necesitamos, que muchos países necesitarían inclusive entender ese trabajo como un trabajo. Y en muchos países está vinculado con otros grupos sociales, étnicos que sufren de discriminación. Entonces fue un labor enorme en la OIT para que consiguiéramos que ese convenio fuera aprobado, pero fueron años y años. Entonces, pero lo que sí estamos convencidos es que México podrá elevar la vara, y lo que ya se hizo en este año todavía sin entrar en vigor ya es una señal muy fuerte de que aquí se podrá aumentar mucho más los elementos que van a garantizar trabajo decente a todas, con condiciones de trabajo que sean equivalentes a todas las otras categorías de trabajo. Claro, muchísimas gracias, Pedro. Quizás, perdón, creo que no fui muy clara. Por supuesto, el convenio 189 ya fue ratificado por el Estado mexicano. La pregunta era con respecto al convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que es el 156, el 156. Que hasta donde yo también tengo conocimiento, ese todavía no ha sido ratificado por el Estado mexicano, pero yo creo que como la respuesta general que diste frente a los demás estados que no han ratificado el 189 aplica, por supuesto, en este sentido a este convenio que aún no ha depositado México, ¿no? Ahora entendí, es eso. No, la verdad, ese convenio complementa con, por supuesto, cuando hablamos de temas de cuidados, ¿no? Hay todo elemento de paternidad, licencia paternidad y maternidad, o sea, ese convenio dispara varios otros elementos que están presentes en las culturas de muchos países, de roles sociales que una y otra cumple dentro de su comunidad. Entonces, por supuesto, todavía no ha ratificado. México tiene un historial muy fuerte de ratificación de varios convenios. Hay varios otros que también están en la agenda, pero eso es un elemento que la sociedad civil, el sector sindical y empresario podrá seguramente empujar, y nosotros estaríamos apoyando en poder ampliar ese debate para que pueda ser algo a ser contemplado por el poder y el legislativo mexicano. Pero por supuesto todavía no se ha ratificado y podría ser una oportunidad para avanzar junto con el 190 sobre violencia y acoso en lugar de trabajo. Así que hay varios de estos elementos que se complementan. Así que estamos a disposición de ustedes para avanzar en ese debate por si ustedes juzguen necesario. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro, por la respuesta. Estoy viendo que ya no hay más preguntas. La verdad es que la mayoría son en términos de asesoría y dudas con respecto a cuestiones específicas de las personas que entiendo son trabajadoras del hogar remuneradas. Entonces, bueno, ya se les copió las distintas vías de atención y los datos de contacto. Y si no hubiera alguna otra intervención por parte de alguna persona panelista, pues con eso cerraríamos este pequeño conservatorio de presentación de este informe de resultados. Reitero el agradecimiento a quienes estuvieron haciendo la interpretación de lengua de señas mexicana, por supuesto a todos los entes que estuvieron involucrados desde el inicio hasta el día de hoy en este conversatorio, y pues que tengan un excelente día y excelente semana todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.